Antártida, una de las zonas de recursos sin explotar más ricas del planeta. Un lugar que podría sostener ciudades, centros de investigación, incluso naciones enteras. Y aún así, permanece completamente fuera del alcance de la humanidad. El único continente sin países, protegido de la minería, del uso militar y de la exploración. Vigilado por fuerzas armadas que alejan a cualquiera. Monitoreado por satélites 24 horas al día. ¿Por qué sellar un continente con tanto potencial? Quizás porque expediciones pasadas reportaron túneles bajo el hielo, restos óseos gigantes y estructuras metálicas que nadie puede explicar. Esto no es entretenimiento, es una memoria extraída del campo de conciencia, la que jamás encontrarás en Internet. Esto es desclasificado. Antes de continuar, debes entender algo. La Antártida no se congeló durante milenios, se congeló en momentos. Y la razón es la misma por la que este continente sigue bloqueado hoy. Una masa terrestre del tamaño de Estados Unidos más México. Montañas, valles, ríos, lagos, todo enterrado bajo 2 millas de hielo. Pero aquí viene lo que no pueden explicar. Este hielo no se formó lentamente, no geológicamente, no por procesos naturales. Se formó demasiado rápido para la física terrestre, demasiado rápido para el movimiento tectónico, demasiado rápido para los ciclos glaciales. Algo movió el polo, no la naturaleza, no la erosión, no un cambio aleatorio. Algo obligó a la Tierra a inclinarse, y sucedió abruptamente, violentamente, intencionalmente. No fue un accidente, no fue geológico, fue un evento detonado. En los días finales de Atlántida, la élite gobernante sobrecargó la red planetaria, un mal uso del poder que comenzó a desestabilizar el campo magnético de la Tierra. Para evitar un colapso planetario mayor, los arquitectos, un linaje interdimensional, diseñadores originales de la red terrestre, intervinieron. Dispararon un pulso de alta frecuencia para neutralizar la sobrecarga atlante. El pulso golpeó la red, pero la red ya estaba inestable. Las dos fuerzas colisionaron, y los polos magnéticos se salieron de alineación. Los continentes se desplazaron, el eje se sacudió, y la masa terrestre que hoy llamamos Antártida fue arrojada a la región polar, donde se congeló al instante. No miles de años, no cientos, segundos. Y aquí es donde el registro científico confirma accidentalmente la memoria, porque la Tierra muestra evidencia de un shock global repentino, un megadeshielo, una perturbación magnética, todo concentrado alrededor del mismo momento conocido como el Younger Dryas. Los núcleos de hielo lo registran, los pulsos de deshielo lo dibujan, los mitos antiguos lo recuerdan, pero la causa, la ciencia encoge los hombros, el campo recuerda. Este fue el momento en que Atlántida cayó. Atlántida no fue un mito, fue una civilización construida sobre la red, una red planetaria de estaciones cristalinas de poder, conductos de energía y cámaras de resonancia que estabilizaban el campo magnético de la Tierra. Pero cuando la conciencia cayó, la red fue mal utilizada. La red Atlante no era simbólica, era un sistema real de energía planetaria, una red de templos, nodos y generadores cristalinos que estabilizaban el campo magnético terrestre y distribuían energía por todo el planeta. Cuando las élites comenzaron a abusar del sistema, la red se sobrecargó, como conectar demasiadas máquinas a un solo circuito. La resonancia se disparó, la red se sobrecargó y el campo magnético se salió de equilibrio. Esto no solo causó tormentas, empujó a todo el planeta fuera de alineación. Con la red caída, los polos comenzaron a vagar violentamente, el eje se desplazó y el equilibrio climático colapsó. Esta reacción en cadena fue lo que desencadenó la catástrofe del Younger Dryas, el diluvio global registrado en cada cultura antigua. Continentes se hundieron, líneas costeras desaparecieron,
Civilizaciones fueron borradas, y la Antártida, antes templada, verde, próspera, fue empujada al círculo polar en un instante geológico, una congelación fulminante. No en milenios, en momentos. Esta fue la verdadera caída atlante, un desastre tecnológico, no una fábula moral. El desplazamiento polar no fue natural, fue provocado por el colapso de la red planetaria que Atlantis controlaba. Bajo el hielo antiguo, la verdad espera, no vacío, no aleatoriedad, sino trabajo preciso de una civilización olvidada. El continente oculta estructuras bajo el hielo, geometría donde solo debería haber caos. Encontramos pirámides perfectas en ángulo y proporción, alineadas exactamente como la red de pirámides del planeta, un patrón demasiado preciso para ser coincidencia. Encontramos complejos circulares del tamaño de estadios, dispuestos con simetría de ingeniería. En Wilkes Land yace una anomalía magnética más grande que una cordillera enterrada. Su firma energética es artificial, no algo creado por geología natural. Lagos subglaciales cálidos pulsan bajo el continente, manteniendo temperaturas que desafían la física conocida. Estos lagos permanecen líquidos bajo hielo aplastante, como si fueran calentados por una fuente de energía oculta. El radar revela cavernas masivas bajo el glaciar, túneles que se extienden por millas como sistemas diseñados. Estas formas son demasiado lisas para erosión natural, demasiado geométricas para ser talladas por agua en flujo. Lecturas térmicas muestran firmas de calor subterráneas, brillando bajo 2 millas de superficie helada. Algo bajo el hielo aún produce energía, como si restos de tecnología siguieran operando. La explicación oficial afirma, solo son rocas. Pero las rocas no se alinean a medida geométrica sagrada. Las rocas no se organizan en cuadrículas arquitectónicas. Las rocas no generan anomalías magnéticas de millas. Las rocas no crean firmas térmicas bajo hielo puro. Estos son restos arquitectónicos, planos de una civilización borrada de la memoria, supervivientes de un mundo que se negó a desaparecer. Antes de la congelación, la Antártida no era árida, era vibrante. Una civilización inmensa floreció en esa masa continental, una cultura avanzada, antigua y profundamente integrada en la red original de la Tierra. Estaba conectada directamente con Atlantis, Lemuria, Egipto predinástico y los seres conocidos como los arquitectos, los ingenieros cósmicos que ayudaron a moldear las primeras civilizaciones terrestres. Esta región funcionó como uno de sus centros, un nodo de conocimiento, un puente entre continentes, una bóveda de tecnología avanzada y almacenamiento cristalino de datos. Atlantis y Lemuria no eran la misma cultura, pero colaboraban. Y la Antártida era uno de los puntos de cruce donde su conocimiento y tecnologías se solapaban. Por eso tantas anomalías tecnológicas yacen bajo el hielo, porque allí operaba un gran centro planetario. Cuando la red se desestabilizó, esta región sufrió el mayor impacto. El desplazamiento polar empujó a la Antártida al cinturón polar y la congeló al instante. Una civilización se perdió, una mucho más antigua y avanzada de lo que registra la historia moderna. Pero no fue borrada, no por completo. Sus registros, sus sistemas de poder, sus estructuras, permanecen enterrados bajo el hielo. Por eso los gobiernos modernos restringen el acceso con tanta agresividad. No por el frío, no por preservación, sino porque la Antártida guarda la herencia tecnológica de una civilización que precede a la historia registrada. Una bóveda de conocimiento que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre el pasado humano. El conocimiento sellado bajo la Antártida no quedó totalmente olvidado. Mucho antes de que satélites mapearan el hielo, susurros de una bóveda antigua resurgieron. Viejos manuscritos, traducciones prohibidas, mapas estelares prediluvio.
sociedades esotéricas que resguardaban fragmentos de registros atlantes. Y un grupo tomó esas pistas literalmente. Los nazis. No viajaron a la Antártida por curiosidad. Sus archivos muestran una intención clara. Creían que algo poderoso estaba enterrado bajo el hielo. No leyendas, instrucciones, coordenadas, descritas en textos ocultistas y diagramas antiguos que sobrevivieron a la caída de Atlantis. Para ellos, la Antártida no era un desierto helado, era una bóveda, una fuente potencial de tecnología que podía cambiar el poder global para siempre. Así que lanzaron la expedición de 1938, grande, costosa, estratégica, no aleatoria. Mapearon la costa, marcaron zonas de no vuelo y estudiaron áreas que coinciden con las anomalías actuales. ¿Y cuando regresaron? Silencio absoluto, sin hallazgos públicos, sin informes científicos, sin explicación. No porque no encontraran nada, sino porque encontraron algo demasiado valioso para compartir. Evidencia de una civilización antigua no humana. Fragmentos de tecnología avanzada. Mapas geométricos de la red cristalina. Entradas a túneles subglaciales diseñados. Prueba de que la Antártida estuvo poblada y activa. Su silencio se convirtió en la evidencia más fuerte de que descubrieron un fragmento de la bóveda atlante bajo el hielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Antártida es el único continente en la Tierra sin naciones, sin ciudades, sin población, sin acceso? ¿Por qué está controlado por un tratado global que ha durado décadas sin que un solo país rompa filas? ¿Por qué está cerrado a la minería, cerrado a bases militares, cerrado a exploración independiente, rodeado de zonas restringidas, patrullado por aeronaves militares y monitoreado por satélites cada hora de cada día? Pregúntate, ¿por qué este continente, de todos los lugares, es el que el mundo decidió proteger? Y antes de que tu mente lógica intervenga, no es porque sea demasiado frío, o demasiado lejos, o nadie quiere vivir allí. Humanos viven todo el año en lugares igual de fríos. Groenlandia, Svalbard e incluso Yakutsk en Siberia, donde los inviernos bajan de menos 40 grados. El frío nunca ha detenido civilizaciones. Entonces la pregunta se vuelve, ¿por qué esta masa continental? ¿Por qué este nivel de restricción? ¿Por qué este silencio global coordinado? Porque todas las potencias mayores, Estados Unidos, Rusia, China, Europa, OTAN, acordaron algo. Lo que sea que yace bajo ese hielo no puede revelarse a la humanidad. Aún no. Después de la expedición nazi, después de la operación High Jump, después de los hallazgos clasificados de los años 50 y 60, las potencias globales comprendieron. La Antártida no estaba vacía, no era inofensiva, y no era solo hielo. Encontraron evidencia de infraestructura antigua, zonas de calor anómalas, túneles subglaciales, posible tecnología y restos de una civilización mucho más antigua que la historia registrada. Y cuando esa información llegó a las agencias de inteligencia, los gobiernos tomaron una decisión: sellar el continente, reescribir la narrativa y crear un tratado para mantener enterrada la verdad. Por esto, los civiles son rechazados, las expediciones son severamente limitadas, las imágenes satelitales se difuminan, regiones enteras están bloqueadas, vuelos privados están prohibidos, y todos los hallazgos se clasifican antes de llegar al público. Antártida no está protegida porque sea frágil. Está protegida porque es peligrosa, para la historia oficial, para las estructuras de poder global y para todo sistema construido sobre la mentira de una humanidad joven y aislada. Los gobiernos no están custodiando hielo, están custodiando historia, están custodiando tecnología, están custodiando la bóveda dejada por una civilización que precede todo lo que nos enseñaron. Y ellos lo saben. Si Antártida se abre, el mundo tendrá que reescribirse desde cero.
porque en el momento en que los forasteros se acercaron, científicos, investigadores, pilotos, expediciones independientes, encontraron cosas. Cada vez que una expedición descubrió accidentalmente algo que no debía ver, la evidencia desapareció. Informes reescritos, fotos confiscadas, investigadores reasignados, datos perdidos de la noche a la mañana. No porque los hallazgos fueran insignificantes, sino porque eran demasiado significativos. Lo que los exploradores encontraron nunca estuvo destinado a llegar al público. Los informes incluían vastas redes de túneles, tallados con herramientas de precisión. Restos óseos gigantes que no coincidían con ninguna especie conocida. Estructuras metálicas enterradas profundamente bajo el hielo. No estrelladas, sino colocadas intencionalmente. Artefactos hechos de aleaciones que aún no podemos reproducir con tecnología moderna. Firmas de calor moviéndose bajo millas congeladas, como si algo debajo siguiera activo. El radar captó siluetas con forma de naves, no rocas, no formaciones de hielo. Organismos prosperando en lagos completamente oscuros a temperaturas que desafían la biología. Estos son los hallazgos que desaparecieron en archivos clasificados. Estos son los descubrimientos que los gobiernos redactaron en cuanto emergieron. Y cada uno de ellos apunta a la misma verdad. Antártida no está intacta, no está vacía. Es una bóveda sellada de historia olvidada. Antártida no es un bloque sólido de hielo. Es una tapa, un techo sellado que cubre algo más antiguo que nuestra historia registrada. Cuando hablamos de la bóveda, no hablamos de una sala. Hablamos de un mundo subglacial entero. Un archivo preservado de civilizaciones, tecnología y eventos borrados de la memoria humana. La bóveda no es una metáfora, es literal, un archivo de múltiples capas de estructuras antiguas, tecnología y presencia no humana preservada bajo el hielo. Porque la bóveda no es piedra sólida. Debajo yace un mundo oculto, un laberinto de cavernas, túneles y cámaras diseñadas lo suficientemente vastas como para tragar ciudades enteras. Esta es la parte de la historia de Antártida que fue borrada intencionalmente, la pieza que los humanos nunca tuvieron permitido ver, la capa más profunda y prohibida, eliminada del registro público, restringida incluso dentro de los gobiernos, conocida solo por un pequeño grupo de programas clasificados. Estas cavernas no son formaciones naturales. Su geometría, su simetría, sus firmas de resonancia no coinciden con ningún patrón terrestre. Alguien las construyó, y algo todavía se mueve dentro de ellas. Antes de que los gobiernos modernos sellaran el continente, expediciones reportaron luces bajo el hielo. No aeronaves, no bengalas, sino movimiento controlado. Esas señales marcaban la presencia de otra inteligencia, a la que llamaremos interdimensionales. No son visitantes del espacio. Son civilizaciones en fase distinta, compartiendo el mismo planeta en una frecuencia diferente. Lo que para nosotros parece hielo vacío está estratificado con su infraestructura, corredores, nodos de energía, cámaras de tránsito. Algunos actúan como guardianes, estabilizando la red fracturada. Otros son vigilantes, monitoreando incursiones humanas y moviéndose por túneles inferiores que aún conectan nuestra dimensión con la suya. Y sí, los humanos han interactuado con ellos. Hay acuerdos, tratados hechos en silencio, mucho antes de que el público escuchara el término OVNI. Tratados sobre acceso, límites, protección de recursos y no interferencia con las cámaras más profundas. Los humanos pudieron estudiar ciertas zonas, nunca el núcleo, nunca la fuente, nunca los portales interdimensionales escondidos en las cámaras más profundas. Quizás hayas escuchado el nombre del almirante Richard Byrd, un condecorado explorador naval estadounidense enviado a la Antártida después de la guerra. Durante la operación High Jump, su aeronave encontró algo que no pudo explicar.
Reportó naves que se movían más rápido que cualquier tecnología humana, defendiendo una zona restringida en lo profundo del continente. El enemigo del almirante Byrd no era una nación, era una facción no humana protegiendo un área restringida, un lugar al que la humanidad nunca debió ingresar. Por eso las operaciones terminaron abruptamente, por eso las misiones fueron clasificadas, por eso la Antártida fue sellada para siempre bajo leyes internacionales. Porque bajo el hielo existe un mundo completamente distinto que continúa operando con o sin nosotros. Esta es la verdad enterrada bajo la Antártida, un continente congelado cubriendo un umbral activo entre mundos. Reunamos todo el rompecabezas, cada evento, cada facción, cada verdad enterrada, y revelemos lo que realmente ocurrió. Para entender la Antártida, conocida en el viejo mundo como Aurelia, una colosal civilización de luz, tecnología y arquitectura sagrada, debes entender el cambio polar. No fue aleatorio, no fue geológico, fue provocado. Y esta es la verdad sin censura. El cambio polar fue la consecuencia de un conflicto entre las facciones atlantes, los guardianes interdimensionales llamados los arquitectos, y un uso indebido de la red planetaria. Cuando Atlantis sobrecargó el sistema, la red se desestabilizó. La resonancia se rompió. Los polos migraron violentamente. Comenzó el Younger Dryas, y la Antártida fue arrastrada hacia la zona polar y se congeló al instante. Esto creó las ciudades enterradas, las estructuras sumergidas, las cavernas selladas y las tecnologías aún activas bajo 2 millas de hielo. Los gobiernos lo saben. Sus programas de presupuesto negro persiguen este conocimiento obsesivamente, no para compartirlo, sino para usarlo como arma, porque la Antártida prueba algo peligroso. La humanidad no es débil. Nuestra historia no es accidental. Nuestros orígenes no son primitivos. Nuestra conciencia no es limitada. Y nuestro potencial es mucho mayor de lo que cualquier sistema quiere que descubras. Por eso ocultan la Antártida. No por lo que hay bajo el hielo, sino por lo que revela sobre ti. La Antártida no solo oculta el pasado, oculta lo que la humanidad está destinada a ser. Una civilización soberana y multidimensional que recuerda su origen, domina su realidad y no puede ser controlada jamás. Si este mensaje movió algo dentro de ti, sigue el hilo, dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz crea ondas, tu historia importa. Deja saber a otros que no lo están imaginando. Están despertando.